A ver, cuando pensamos en el rey Salomón, lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen de un monarca de sabiduría casi divina, con una riqueza increíble y, claro, el arquitecto de la Edad de Oro de Israel. Pero, ¿y si les dijera que dentro de los mismos textos que construyen esa leyenda se esconde otra historia? Un legado mucho más oscuro y complejo. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Nos sumergimos de lleno en esta paradoja que define completamente el reinado de Salomón. ¿Cómo es posible que una misma figura sea vista como un genio y a la vez como la causa de la ruina? La respuesta, como vamos a ver, está en los detalles de su ambiciosa forma de gobernar. Primero lo primero, vamos a construir esa fachada magnífica del reino de Salomón. Una fachada que, hay que decirlo, se levantó sobre una sabiduría que parecía casi mítica y una habilidad magistral para la política y los negocios. Miren, la narrativa bíblica basa todo el éxito de Salomón en este don divino, una sabiduría sin igual que no se quedó solo en juicios famosos como el de las dos madres, sino que se aplicó directamente a la tarea de construir una nación poderosa. Salomón fue muy astuto. Entendió que la geografía de Israel era su mayor activo. Usando la diplomacia y alianzas estratégicas, convirtió a un país básicamente agrario en una verdadera potencia comercial. Se volvió un intermediario indispensable, controlando rutas comerciales por tierra y, con la ayuda de los fenicios, hasta se lanzó al mar. Ahora, ¿cómo se sostenía todo esto? Pues Salomón implementó una reorganización fiscal brillante, un sistema de 12 distritos. Cada uno tenía que abastecer a la corte real, que era enorme, casi 5,000 personas, durante un mes al año. Y ojo, que esto no es solo un relato, está respaldado por hallazgos arqueológicos, como edificios administrativos y sellos de arcilla que confirman que existía una burocracia bastante compleja. Y este número nos da una idea de la escala de la riqueza que estaba fluyendo hacia el reino, casi 4,000 kilos de oro. Este oro, junto con la madera del Líbano, fue la materia prima para construir el legendario templo y el palacio real, proyectos que por cierto tardaron 20 años en completarse. Pero, y aquí viene el gran pero, esta grandeza tuvo un precio altísimo. Detrás de esa fachada dorada se estaba escribiendo una historia muy, muy diferente, una historia de un costo humano inmenso. Y aquí lo vemos clarísimo, el contraste es brutal. El esplendor que disfrutaba la corte y la élite se sostenía directamente sobre las espaldas y las dificultades de la gente común. Eran literalmente dos mundos paralelos en un mismo reino. Esto no era solo una queja, Era el vocabulario de una crisis. Una frase poderosísima, yugo pesado o dura servidumbre, que describía un sistema de opresión que ya se había vuelto insostenible para la gente. Todos los grandes proyectos de Salomón dependían de una masiva fuerza laboral no voluntaria, un sistema de trabajo obligatorio que, aunque era ingenioso en su organización, se convirtió en una de las principales fuentes de resentimiento y en una razón clave para la futura división del reino. Y aquí viene una decisión administrativa que fue fatal. Salomón omitió a su propia tribu, la de Judá, de la carga tributaria principal. Esto creó una injusticia geográfica profundísima y sembró las semillas del resentimiento. Las tribus del norte sentían, con razón, que estaban sosteniendo el lujo del sur. Claro, tanto gasto, tanto proyecto, al final la cuenta llega. Y se reveló que el glorioso reino de Salomón estaba, en realidad, funcionando a crédito y al borde de la bancarrota. Esta secuencia de eventos es la señal definitiva de la desesperación financiera. Estamos hablando de un rey tan endeudado que se ve obligado a ceder territorio soberano, a hipotecar, literalmente, una parte de su nación para pagar sus deudas. La evaluación de Hiram es directa, contundente, y revela la desesperación que había detrás del trato. Esto no fue un regalo entre amigos, fue el pago de una deuda con activos que básicamente no valían nada. Y para rematar, Hiram le pone un apodo a la región, Kabul, que significa como nada o sin valor. Este nombre se convirtió en un símbolo de las finanzas rotas de Salomón y de su prestigio en caída libre. El rey sabio había administrado tan mal su fortuna que había llegado a la insolvencia. Bueno, ya tenemos la receta para el desastre. Opresión económica,
injusticia social y además apostasía religiosa. Era la tormenta perfecta para que el reino se partiera en dos. Y como suele pasar, el hombre que dividiría el reino fue un producto del mismo sistema de opresión que Salomón creó. Jeroboam conocía de primera mano el sufrimiento del pueblo, porque, irónicamente, él había estado a cargo de esa fuerza laboral. Apenas muere Salomón, las demandas del pueblo a su hijo Roboam fueron clarísimas y muy directas. Fíjense que no pedían un cambio espiritual, pedían un alivio económico. Todo giraba en torno a las cargas que había impuesto el llamado rey sabio. Y la negativa de Roboam a aliviar esas cargas fue el detonante final. Su famosa promesa de usar escorpiones en lugar de látigos selló el destino de la monarquía unida. El reino se partió para siempre. Lo más irónico de todo es que el propio texto bíblico, en el Deuteronomio, ya contenía una advertencia contra los mismos excesos que definieron el reinado de Salomón, desde su poder militar a sus 700 esposas y 300 concubinas que lo llevaron a adorar dioses extranjeros. Violó todas las reglas. Muy bien, hasta aquí el relato bíblico. Pero, ¿qué pasa cuando lo ponemos bajo la lupa de la historia y la arqueología moderna? ¿Se sostiene esta gran narrativa? Aquí es donde el debate se pone realmente interesante. El registro arqueológico presenta un cuadro bastante más modesto. Esto lleva a muchos historiadores a cuestionar la escala literal del imperio de Salomón. Argumentan que la Jerusalén de esa época, del siglo X a.C., muestra pocos signos de ser la capital de un imperio tan vasto. Pero ojo, esto no significa que no existiera nada. Al contrario, sí que hay evidencia tangible de que existió un estado sofisticado y con una planificación central. Hallazgos como las puertas de 6 cámaras en varias ciudades o los edificios administrativos sugieren que si bien la escala pudo ser exagerada, la existencia de un reino organizado en esa época es muy plausible. Al final, la historia de Salomón nos deja con un retrato lleno de matices, muy complejo. Nos obliga a preguntarnos cuál es el verdadero precio de la gloria. Y nos deja con la duda de qué versión de su historia define realmente su legado. ¿La del sabio constructor o la del opresor endeudado? La respuesta, quizás, es que fue ambas cosas a la vez.